Hoy les vengo a hablar sobre la historia del Imperio Otomano, desde 1908 hasta 1923, con la caída del sultán Abdülhamid y de la proclamación de la República con Mustafa Kemal Atatürk. En 1908 se da el golpe de los jóvenes turcos, liderado por Enver Pasha. A partir de 1908 y hasta 1923 empieza el declive del Imperio Otomano. Los antecedentes de este declive son que en 1894 hasta 1896 se darían las masacres hamidianas, en donde el sultán Abdülhamid masacró a miles de armenios y, y los armenios querían más derechos. Después, en 1908 se dio un golpe de por Emir Pasha. En 1909 el sultán Abdülhamid trató de deshacerse de ese golpe, pero al final el sultán fue depuesto por los jóvenes turcos. Un año antes, en 1908, Bulgaria se independizó, el 5 de octubre, y un día después, el 6 de octubre de 1908, se dio la crisis de Bosnia, en donde el emperador Francisco José de Austria anexaría Bos, Bos, Bosnia y Herzegovina al Imperio Húngaro. Y esto generó un descontento social a la gente, la población. Después, en 1911, en, en, en Trípoli, que le pertenecía al Imperio Otomano, que para ese tiempo era un valiato, fue invadido por el Reino de Italia. Y el Imperio Otomano no pudo hacer nada para defender Libia. Y Libia pasó al control de los italianos. En esta guerra participaría el padre fundador de la República, Mustafa Kemal, y Enver Pasha. Un año después, en 1912, se darían las guerras balcánicas, donde el Imperio Otomano pierde los Balcanes. Y se daría el Tratado de Londres en 1913, en donde el Imperio Otomano pierde los Balcanes. Y en ese mismo año se daría la Segunda Guerra de los Balcanes, en donde el reino de Bulgaria trataría de buscar revancha por los territorios que no habían sido para ellos. Entonces, el Imperio Otomano se junta con la Liga Balcánica, así que un tipo de alianza. Al final, Bulgaria cede algunos pequeños territorios, pero el Imperio Otomano no recupera casi nada. Se daría el Tratado de Constantinopla en la capital del Imperio Otomano. Después se empezarían las desventuras del Imperio Otomano. En ese mismo año se daría un golpe de Estado orquestado por Enver Pasha y por otros militares. Después, a vísperas de la Gran Guerra, el Imperio Otomano estaba muy debilitado por las guerras balcánicas y por perder su último territorio en África. Después, se daría la cesión de Kuwait al Imperio Británico. Y en 1914, al estallar la guerra tras la muerte del archiduque, el Imperio Otomano trató de hacerse neutral, pero como iba avanzando la guerra, el Imperio Otomano entraría en 1914. Su primer gran acto sería en la batalla de Sarikamis en 1914. Por acá sería contra el Imperio Ruso, pero el Imperio Otomano sería derrotado y Rusia tampoco conseguiría muchos avances. Después, un año después, en 1915, el Imperio Británico atacaría Galípoli, pero el padre y fundador de la República,
Mustafa Kemal defendió a Galípoli y pudo expulsar a los británicos y a los franceses. Pero para ese tiempo, Mustafa Kemal era un mariscal, no era el padre de la República. Después, casi todas las batallas perdió, casi todas perdió el Imperio Otomano. Después, en 1918, Bulgaria se rendiría de frente. Después de estas derrotas, seguiría el Imperio Otomano, después el Imperio Austrohúngaro y después al último el Imperio Alemán. El Imperio Otomano tenía que se firmaría el Tratado de Sèvres en 1920, en donde todo esto, todo esto sería para el Imperio Otomano. Pero en 1915 se daría el genocidio armenio, desde 1915 hasta 1923, por Enver Pasha, por Talat Pasha y por Kemal Pasha, donde armenios fueron deportados a campos de concentración, donde fueron fusilados y murieron, sufrieron torturas. Después, en 1919 se daría la guerra de independencia turca por Mustafa Kemal y otros militares que no querían que se el Imperio Otomano. Un año antes había muerto el sultán Mehmed V, unos meses antes de que acabara la guerra. Eso se daría a su hermano Mehmed VI. Mehmed VI sería obligado a ceder casi todos los territorios. Todos sus territorios sería obligado, todos sus territorios en África. Y esto Mustafa Kemal no le gustó. Esto haría que empezara la independencia. El gran problema de los nacionalistas turcos sería Armenia ya se había independizado como una nación, una república. Y digamos que la Unión Soviética estaba en guerra civil con los blancos y los rojos, los blancos, se darían y se repartirían Armenia. Y Armenia sería bien entre los dos. Después ya de la derrota armenia, el país ya puede expandir un poco más. Después, el país también derrotaría a los griegos, ingleses y también a los franceses y algunos kurdos que también pelearían para tener un estado independiente, sean derrotados. También me estaba olvidando de que en 1916 ocurriría la Revolución Árabe, donde se crearía Reino de Hiyaz. Y en 1918 Enver Pasha huiría a las estepas, donde se iniciaría la revolución de Basmachi de 1916 hasta 1923. Después, Talat Pasha y Kemal Pasha se van a Alemania. Después, en 1923 se firma el Tratado de Sèvres. En 1923 se firma el Tratado de Lausana, donde Turquía tiene todo esto. Y se proclama en 1923 la República. Un año después se disolvería el sultanato y comenzaría la era unipartidista turca desde 1923 hasta 1950 con Mustafa Kemal y con İsmet İnönü. La capital sería Ankara y no Constantinopla o Estambul actualmente. Y así termina más de 6 siglos de historia para el Imperio Otomano.